Bueno, en esta oportunidad hablaremos un poquito acerca de la matriz escalonada y la matriz escalonada reducida. Comenzaremos explicando la matriz escalonada. Una matriz se llama escalonada por renglones o simplemente escalonada si cumple con las siguientes propiedades. Si todas las filas que constan de ceros, si las hay, están en la parte inferior de la matriz. Es decir, de dicha matriz deberá ser triangular y superior. La primera entrada distinta de cero de la fila a leer de izquierda a derecha es un 1. Esta entrada se denomina entrada principal. Es decir, en una matriz la posición A11 será tomada en cuenta como entrada principal, que deberá tomar el valor de 1. Para cada fila que no consta solo de ceros, el 1 principal aparece a la derecha y debajo de cualquier 1 principal en las filas que la predecen. Más adelante aclararemos esta duda en un ejemplo. Si una columna contiene un 1 principal, el resto de las entradas de dicha columna son igual a 0. Es decir, de cada pivote, los valores hacia abajo de cada columna deberán tomar un valor de 0. Ahora bien, hablaremos sobre la matriz escalonada reducida. Una matriz se llama escalonada reducida por renglones o simplemente escalonada reducida si cumple con las propiedades antes mencionadas de la matriz escalonada, adicionándole una propiedad en la que todos los elementos por encima de los pivotes deberán ser igual a 0. Es decir, tanto en la parte superior como en la parte inferior de una matriz o de los pivotes deberá ser igual a 0. Bien, ahora veremos algunos ejemplos para explicarlo de una mejor manera. Bien, nos dice, determinar si las siguientes matrices se encuentran en la forma escalonada por renglones, en la forma escalonada reducida o ninguna de las dos. Tenemos el ejemplo 1 en la que podemos observar una matriz de dimensión 3×4, es decir, 3 filas por 4 columnas, en la que podemos observar en la línea roja se encuentran todos con 1, que en este caso serían los pivotes, es decir, sus pivotes son igual a 1. Debajo de los pivotes, o sea, en la parte inferior, tenemos que todos los términos son igual a 0, como vemos aquí. Y los términos en la parte inferior vemos que son, en la parte superior, perdón, vemos que son diferentes de 0. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, vemos que debajo de cada pivote se encuentran ceros. Por lo tanto, se puede afirmar que esta es una matriz escalonada por renglones, ya que en su parte inferior consta de ceros y en su parte inferior consta de elementos diferentes de 0. Ahora bien, veremos el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos indica una matriz de dimensión 3×4, es decir, 3 filas y 4 columnas. Como podemos evidenciar, vemos en este caso los pivotes y en la parte inferior de los pivotes vemos que todos los elementos son 0 y en la parte superior de los pivotes vemos que todos los elementos son ceros. Teniendo en cuenta esto y con lo antes mencionado en teoría, podemos asegurar que esta es una matriz escalonada reducida, ya que cumple las propiedades de una matriz escalonada, pero
con la diferencia de que en su parte superior, parte superior de los pivotes, todos sus elementos son ceros. Por lo tanto, es una matriz escalonada reducida. Ahora bien, pasaremos al ejercicio 34 que me ha tocado realizar según mi número de lista, en el que podemos ver una matriz de orden 2 por 4, es decir, 2 filas por 4 columnas. En este caso evidenciamos los pivotes en primer lugar, en el que vemos que cada valor del pivote toma o es igual a 1, como mencionamos aquí. Vemos también que en la parte superior, en la parte inferior de cada pivote vemos 0 y en la parte superior de cada pivote también vemos un 0. En este recuadro morado podemos evidenciar términos diferentes de ceros, pero que no están encima o debajo de algún pivote, como vemos aquí, términos diferentes de cero. Teniendo en cuenta con lo antes aprendido y lo mencionado en teoría, podemos afirmar que esta es una matriz escalonada reducida, debido a que tanto su parte inferior como su parte superior de los pivotes toman valores igual a 0. Y es por ella que determinamos su tipo de matriz. Bien, ahora hacer un paréntesis en que este tipo de matrices normalmente se las ve en sistema de ecuaciones en las que se pueden aplicar diferentes términos de diferentes procesos. En el ejemplo 1, por ejemplo, podría utilizarse la eliminación de Gauss, mientras que en el ejemplo 2 y en el ejercicio 34 se aplicó la eliminación de Gauss-Jordan, que casi son idénticas, pero tanto el ejemplo 2 como el 34 tienen una propiedad diferente, en la que todos sus valores encima o debajo de los pivotes tienen un valor 0, a diferencia de que en el ejemplo 1 encima de los pivotes toma valores diferentes de 0. Y bien, eso sería todo. Espero que esté claro sobre cómo determinar las diferentes matrices de un sistema de ecuaciones.